días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos nuestros suscriptores? Estoy muy contento por nuestro invitado del día de hoy. Es un invitado en una fecha muy especial. Ustedes saben perfectamente que agosto es precisamente el mes donde vamos a celebrar propiamente el 90 aniversario del establecimiento de esta terapia Reiki en Japón y su difusión en el mundo. El año que entra va a ser un año, donde vamos a tener el 100 aniversarios. Pero el día de hoy invitamos a una persona dentro de la carpeta de diamante, ¿no? Es un personaje que voy a leer su currículum, voy a decir su nombre y luego vamos a decir el tema que vamos a platicar. Él es el doctor Víctor Kerber Palma. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y realizó estudios de posgrado en Desarrollo Económico en la Universidad de Sofía, Japón. Asimismo, cuenta con una maestría en Historia de México en el Instituto Cultural Helénico y un segundo doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. En 1982 llevó a cabo estudios de especialización sobre la cultura de negocio en el Instituto de Estudios Internacionales de Fujimonia, Japón. Fue profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Colegio de México y el Tecnológico de Monterrey. Ha sido invitado a dictar cátedras en diversas universidades de Asia y América Latina y es cofundador del Centro de Estudios Japoneses de la Universidad de Guadalajara. Como diplomático, representó a México en foros internacionales como la Conferencia para la Cooperación Económica en el Pacífico y el Foro para la Cooperación Asia-Pacífico. De 1993 a 1996 fue cónsul de México en Osaka, Japón, y entre el 2006 y el 2010 fue coordinador de asuntos internacionales de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México durante la gestión del licenciado Marcelo Ebrard. El doctor Kerber ha colaborado como corresponsal y articulista y sobre Japón y México. En 1984 fue invitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón al programa para jóvenes líderes latinoamericanos, ocasión en la que fue recibido por el hoy ex emperador Akihito, y en el año 2000 fue invitado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como visitante distinguido. Obtuvo el premio a la labor docente y de investigación por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en el 2003, y el premio Berta Ulloa en investigación sobre historia diplomática de México que otorga el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Actualmente es consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y director de comunicación de PEC México. Efectúa un postdoctorado en filosofía en el 17º Instituto de Estudios Críticos. Pues yo estoy muy contento de que el doctor, siendo una figura muy importante en el ámbito cultural, académico y político de mi país, nos dé esta oportunidad de platicarnos de un tema muy importante. Todas las personas que vivimos somos producto del contexto. No podemos ser un producto de la nada, somos un producto del contexto cultural. Y nos va a hablar precisamente de algunos elementos importantes en el concepto de donde fue precisamente estructurado el pensamiento del maestro Usui. No va a hablar del maestro Usui, va a hablar del contexto en el área de Japón y nos va a platicar precisamente de algunos elementos, el sintoísmo y el concepto del emperador Meiji, que es muy importante para que nosotros conozcamos y hagamos un análisis de todo este entorno que es muy importante y que no se ha estudiado mucho para todos aquellos que nos encontramos en esta área. Doctor Víctor Kerber, en realidad, muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad de estar con usted. Sabemos que bueno, por su currículum y sus actividades es demasiado difícil que podamos hacer un espacio. Y bueno, como ya lo comentaba, no va a ser una entrevista, va a ser propiamente una conferencia. Yo lo interrumpiré en algunos datos que me interese profundice, y si no lo interrumpo, pues mucho mejor, porque oímos solamente al doctor Víctor Kerber. Adelante, doctor, por favor. Bueno, ante todo, muchas gracias a la Alianza Reiki de México por esta oportunidad que me da de conversar con ustedes sobre un tema que pues para mí ha sido prácticamente mi vida, el análisis, el estudio y la vivencia
de un país que, bueno, ahorita tiene los ojos del mundo puestos en él, porque se está llevando a cabo la Olimpiada en Tokio, y este motivo pues nos puede llevar a muchos de nosotros a interesarnos no solamente en el hecho deportivo que está realizando, sino en el país en general. De hecho, Japón está tratando de aprovechar el momento para demostrarle al mundo que es una nación con una cierta vocación, una vocación hacia la paz, hacia el orden internacional. Y bueno, pues quizá sería interesante para quien nos está escuchando y viendo saber que pues, tiene un antecedente todo lo que está pasando ahora. Vivimos en un tiempo difícil, desde luego la pandemia ha cambiado la vida de todos en el mundo. Parecía increíble que se pudiera realizar la Olimpiada, los Juegos Olímpicos en Tokio, dado este contexto, pero finalmente este sentido de organización, de disciplina que tienen los japoneses, el sentido del deber que tienen muy imbuido, pues lo está llevando a que se realice y cumplan con este cometido que era hacer la Olimpiada o los Juegos Olímpicos en su país. Vamos a dividir la presentación en dos partes, si me permiten. En una primera parte me gustaría hablarles un poco de la historia de Japón. Es una historia milenaria con muchos detalles que desde luego pues no quisiera yo que nuestro público se pudiera distraer con detalles que a lo mejor no son del interés general, pero sí creo yo que es importante remitirnos a la historia para poder comprender por qué se llegó al punto en el que estamos, donde Japón está tratando de ubicarse en el contexto internacional y de emitir un mensaje, como dije hace un momento, diferenciado de otros momentos históricos. Vamos pues entonces a hablar de la historia y en un segundo momento abordaremos específicamente el caso del shintoísmo, que es una creencia netamente japonesa y que increíblemente, bueno, se está adoptando también fuera de Japón como una creencia que tiene valores y un interés internacional. Voy a tratar de compartir una pantalla. ¿Ahí? ¿Se ve? Bueno. Se ve la pantalla, pero se ve como si fuera el PowerPoint. Puede usted ponerla en presentación si le pone presentación en el PowerPoint. En su PowerPoint. Pero se ve, doctor, no hay ningún problema. ¿Cómo se ve el título? Dice el shintoísmo y su impacto en Japón. Ah, bueno, eso es lo que sí me interesa. Bien, como digo, vamos a abordarlo en dos partes. Por un lado, el legado histórico de Japón y por otro lado, lo que es propiamente pensamiento japonés. No es muy clara esta imagen, pero hay distintos periodos en la historia de Japón. Hay un periodo antiguo que está abarcado por las culturas más ancestrales, los primeros asentamientos humanos que hubo en Japón y que tienen sus peculiaridades. Después viene una época en la cual propiamente se está formando la civilización japonesa, que ya es dentro de nuestra era, y de ahí en adelante hay una serie de circunstancias que llevan a Japón a convertirse en una nación diferente del resto del mundo, porque está determinada por dos condiciones. Una es la condición isleña de los japoneses. Japón, como Inglaterra, por ejemplo, o como Cuba, por decir, son naciones que se han formado en torno
a islas. En Japón hay 4 islas importantes, que son las mayores, pero también hay un conjunto enorme de pequeñas islas que configuran al archipiélago japonés. Entonces, este carácter isleño ha sido una determinante, por supuesto, del carácter nacional de los japoneses. La otra es la historia misma de Japón, cómo se fue formando la nación a partir de una fundación que lo lleva a ser una nación de empuje. Hay en la historia de Japón una multiplicidad de sucesos, sobre todo, por ejemplo, eventos naturales, ¿no? Desastres naturales que increíblemente fueron formativos para el carácter nacional. Los japoneses viven en una zona donde hay sismos constantemente, donde los incendios también estaban a la orden del día en una época y sigue siendo difícil. Los tsunamis, o sea, estas oleadas, no son novedad. Hemos sabido que en años recientes han padecido los japoneses de estos fenómenos naturales, pero vienen de atrás y esto es parte de la formación que han tenido los japoneses. Todos esos sucesos, más otros tantos que vamos a hablar ahorita, definitivamente han hecho de los japoneses gente con empuje, con una idea de que tienen un papel en el mundo y que tienen que proyectarlo. Bueno, vamos a irnos, a pesar de que este cuadro no se ve muy bien, nos vamos a ir a más detalle. Aquí se puede apreciar lo que es cada una de las eras más antiguas de Japón. No me voy a detener, como digo, a detalle, pero sí es importante saber algunos datos. La era más antigua de los japoneses es el periodo Jomon, que data se calcula de 14.000 al año 300 a.C., que son los primeros asentamientos de Japón. ¿De dónde venían estos grupos humanos que se establecieron en Japón? Existe la teoría de que muy probablemente hubo migraciones a través del mar, desde luego, de la Polinesia o del sureste de Asia, que llegaron a la parte occidental de Japón. Y ahí empezaron a establecerse los primeros asentamientos humanos. Esta gente del periodo Jomon tenía una serie de características. La alfarería, la cerámica, es muy típica de aquellos tiempos. Si ustedes ven en la parte superior de esta lámina, hay una figurilla que data de este periodo, el periodo Jomon. Esta figurilla nos remite mucho a figuras que son reconocibles en México, sobre todo de la zona del Tajín, donde estuvo la cultura totonaca. Hay un parecido, una similitud muy grande, y esto ha llevado a algunos arqueólogos y antropólogos a suponer que probablemente hubo contactos entre la cultura Jomon y algunas culturas ancestrales de Mesoamérica y el sur de América también. No es obviamente algo comprobable, pero son teorías que se sustentan en estas similitudes en las figuras que había en la época Jomon y las figuras más antiguas de Mesoamérica. Bien, hay estos asentamientos, como les decía, y de pronto empiezan a aparecer corrientes humanas que provienen de Corea y de China propiamente, con sus rasgos mucho más definidos, más asiáticos. Llegan a Japón por el norte de Japón, se introducen al resto del país, se mezclan con los asentamientos previos y dan lugar a otro periodo que se conoce como el periodo Yayoi. Es un periodo ya más elaborado, donde se encuentra gente que ya trabaja
no solo la cerámica es un poco más elaborada, hay pintura, hay trabajo en metales, y en el periodo Yayoi empieza propiamente a forjarse lo que es el carácter japonés desde esos tiempos. ¿Por qué? Porque en el periodo Yayoi es cuando los japoneses comienzan a darse cuenta de que existe una geografía que los distingue del resto de las naciones. Entonces, este periodo está ubicado, grosso modo, en 300 años antes de Cristo y ya en nuestra era, ¿no? 300 años antes de Cristo es justamente cuando en Grecia Sócrates está predicando, cuando en China el sabio Lao Tse también está enseñando su propia filosofía. También en Mesoamérica, en el periodo Yayoi, en Mesoamérica, ya empieza a haber un florecimiento de ciertas civilizaciones, la cultura olmeca, la teotihuacana. Entonces, para que nos ubiquemos en los tiempos, este es un periodo en el cual ya hay propiamente un pensamiento elaborado en Grecia, en China y en otras latitudes, y en Japón pues todavía no existe este fundamento que es el pensamiento propiamente. Es una etapa todavía en la que los japoneses están entrando ya al periodo de trabajo en metales. Hay ya la idea de defenderse, entonces se encuentra uno elementos de los guerreros de aquellos años, pero todavía no se puede decir que hay una cultura guerrera. Hay simplemente asentamientos y gente que se está mezclando con otras o que están combatiendo contra otras por la posesión de espacios. Nos vamos a un periodo mucho más avanzado, ya propiamente en nuestra era, entre el año 250 y el 710, que corresponde en grosso modo a lo que sería la Edad Media en Europa, y es el periodo Yamato. Aquí ya encontramos algo interesante. Los chinos designan a Japón como la nación del Wa. Voy a explicar qué es. Y los japoneses mismos asumen que ellos son la nación del Wa. Wa significa armonía. ¿Cuál es la vocación de la nación japonesa, de estos grupos humanos antiguos? Es establecer armonía. Se decía así. El carácter con el cual se distingue la palabra Wa se lee de otra forma también, y es Yamato. O sea, Yamato y Wa son dos lecturas para el mismo carácter chino, para el mismo ideograma chino, y en los dos casos significa armonía, pero también la nación japonesa, que está en formación, está en ciernes, asume que ellos son poblados que buscan la armonía. Uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué la armonía y qué es lo que distingue a este vocablo de otros? Pues se piensa que los asentamientos que venían de China y de Corea son grupos que huyeron de estas regiones precisamente porque en China y sobre todo en China había ya luchas intestinas, había propiamente un ambiente bélico que los empuja a huir de China, a establecerse en Japón, con una idea de establecer una nación pacifista, donde se busca la armonía como condición importante. Entramos después en un periodo ya más avanzado, que es el periodo Nara, donde el concepto de armonía está más establecido, donde entra de China también el budismo, el taoísmo, el confucianismo, como doctrinas que se van insertando en la sociedad japonesa. Todo esto proviene de China.
Hay que decir que desde la perspectiva de estos asentamientos en Japón, China es la nación de la cual proviene la cultura, la esencia cultural de estas regiones. Y esto lo asumen los japoneses ancestrales. Suponen que China es la cultura madre, por decirlo así, que los llevará eventualmente a enriquecer su propia cultura. Bueno, en el periodo Yamato hay una figura muy distinguible, que es esta que aparece abajo a la izquierda. Es un personaje que, por cierto, aparece en los billetes, en el papel moneda de 10,000 yenes, y que es Shotoku Taishi. Este japonés, un príncipe japonés, le toca gobernar a los japoneses, y es el que empieza a darle a Japón una ley propia y una formación propia. Shotoku Taishi, para empezar, se asume como budista, pero es un budista no al estilo chino, sino un budista que mezcla ya elementos propios de las culturas anteriores. Debo decir que antes de este periodo, las civilizaciones japonesas que estaban allí eran básicamente animistas. Creían que existían espíritus presentes en todos los fenómenos naturales, en todos los fenómenos sociales inclusive. Había ya un culto hacia los ancestros, basado en que los espíritus de los ancestros están presentes en la cotidianidad de la vida de los japoneses. De manera que esta visión animista, que luego se conocerá como shintoísmo, todavía no tiene ese nombre, esta visión animista predomina entre los japoneses. Lo que hace Shotoku Taishi al adoptar el budismo como una enseñanza que proviene de China, que es una sabiduría mucho más avanzada que la que existía hasta ese momento, es amalgamar estas creencias con el budismo. Y esto dará lugar a una nueva forma de enfocar a la visión budista. Se piensa, o pensaba Shotoku Taishi, que si la vocación de Japón era hacia la armonía, hacia el wa, el budismo era un complemento necesario y muy importante, porque el budismo tenía en esencia una serie de enseñanzas que inducían a la paz, inducían al wa y a la prosperidad como consecuencia de todo esto. Entonces, esta figura, Shotoku Taishi, es muy importante para la historia de Japón. Es el primero, inclusive, que establece un código de conducta. Tiene elementos budistas. Por ejemplo, en el código de Shotoku se dice que la vocación de su nación en ese momento es vivir, es la vida misma. Esto es muy budista, ¿no? O sea, apreciar la vida como viene. Esto es una de tantas, pero también tiene elementos confucianos. Hay que apreciar la vida como viene, pero también existe un orden jerárquico, dice él. Hay que saber obedecer este orden jerárquico que se reproduce no nada más a nivel de nación, de Estado, sino también a nivel doméstico. O sea, el padre en una casa, en un hogar, tiene un papel importante. La madre también, los hijos, según el número que se tenga, la posición que se ocupe dentro de la familia. Bueno, cada uno tiene un papel a desempeñar y tienen que saber respetar ese papel. Lo que tiene que hacer el Estado que él encabezaba es vigilar que ese orden se mantenga. Entonces, este es un elemento confuciano. Y del animismo japonés, del animismo que después vamos a ver con más detalle y que deriva en lo que se conoce como shintoísmo, se asume Shotoku que sí, efectivamente existe
un orden espiritual que hay que obedecer. Entonces ahí tenemos elementos de todas las corrientes. Si algo tiene Japón, y ha tenido desde entonces hasta la fecha, es que sabe amalgamar y sabe integrar elementos que vienen de un lado y otro, y los utilizan para su propia visión de las cosas. Así que ya tenemos elementos propiamente provenientes de China. De hecho, Shotoku es el primero que ya no habla de Japón como la nación Yamato. Es el primero que le designa, le da el nombre de Nippon a Japón, Nihon, ¿no? O Japón. Nippon o Nihon significa en la literatura china, en los ideogramas chinos, que también integra Shotoku. Shotoku trae la escritura china, la integra también a Japón. Nihon significa la nación del este, de donde sale el sol. De ahí viene lo del sol naciente. Y es porque desde la visión china, el país o los asentamientos humanos que estaban ubicados al este de China, de donde sale el sol, era Japón. Entonces, Shotoku le da el nombre de Nihon a Japón, que es el que prevalece hasta la fecha. O sea, ¿por qué nosotros en español utilizamos el vocablo Japón? Bueno, esto ya fue una derivación de Marco Polo. Marco Polo escuchaba hablar de una nación que se llama Zipango, y de ahí hay una derivación de Zipango, Japán, Japón en español. Pero en realidad esto es una equivocación, vamos a decirlo así, de Marco Polo, al escuchar este vocablo Zipango, que significaba en chino la nación del este. En los ideogramas, como les decía, aparece Japón ya en este periodo con el nombre que tiene hasta la fecha. Por eso es importante el periodo Nara, porque este personaje, Shotoku Taishi, será uno de los grandes forjadores de la nación japonesa que viene después. Luego viene un periodo muy interesante que se llama el periodo Heian. En estos años, entre el 794 y 1185 de nuestra era, que sigue correspondiendo a la Edad Media en Europa, pero que corresponde en Mesoamérica ya al florecimiento de culturas, de civilizaciones como la maya, la teotihuacana, etcétera. Bueno, en este periodo, el periodo Heian, ya encontramos propiamente una formación japonesa. Las vestimentas de los japoneses ya son distinguibles en estos años, diferentes de la forma de vestir que había en China. Se utilizaba mucho el arroz, se convierte ya en un producto fundamental para la alimentación de los japoneses, y comienza a ver lo que es propiamente arte y literatura. Si hay un periodo de paz, de tranquilidad y de armonía, es precisamente el periodo Heian, donde florecen algunas manifestaciones. Quizá el público que nos escucha sabe de esta historia, la historia de Genji, el Genji Monogatari, que lo escribe una mujer, Murasaki Shikibu, una dama de la corte imperial, porque hay un imperio y hay incluso un protocolo imperial. Una de las consortes del imperio, que es Murasaki, se dedica a escribe todavía no con los caracteres chinos, pero escribe con caracteres propiamente japoneses, que se conoce como hiragana. O sea, Japón tiene el hiragana, que es una forma de escritura netamente japonesa, y luego la incorporación de la escritura china, los kanji chinos,
que se mezclan con el hiragana. Ahí vemos otra vez cómo se amalgaman las dos culturas. Y después los japoneses van a integrar un tercer alfabeto, o otra forma de escribir, que es el alfabeto katakana. Ese se utiliza solamente para designar palabras que no provienen de la esfera sinocéntrica, o sea, del ambiente oriental. Cualquier nombre de nosotros, nombres propios que provienen del occidente, que bajo la visión japonesa es el occidente bárbaro, cualquiera de nuestros nombres o cualquier nombre que provenga de fuera se escribe en katakana. Y el katakana también se utiliza cotidianamente en el japonés normal, común y corriente. Entonces, cualquiera que vaya a Japón se va a encontrar con que tanto los kanji chinos como el hiragana y el katakana se están utilizando continuamente en todas partes en Japón. Bien, entonces volvemos a la idea de Nihon, Nippon, en la era Heian. Ya tenemos, pues, tenemos una nación más clara, pero al final de la era Heian comienza a haber disputas entre familias, sobre todo familias nobles, que quieren controlar territorio. O sea, este periodo de armonía y de paz comienza a hacer fracturas al finalizar la era Heian, cuando las familias dominantes en aquel momento quieren tener más poder, y esto llevará a que una de las familias, la familia Minamoto, finalmente derrote a las otras y se establezca como la familia dominante de aquel momento. Aquí, con la familia Minamoto, comienza a darse propiamente la cultura samurái, lo que conocemos como la cultura samurái y su derivación, que será el Bushido. El Bushi también es otra forma de referirse al guerrero japonés. Do es un vocablo que vamos a encontrar mucho, que es el camino de do. Donde quiera que ustedes vean la palabra do, este vocablo se remite a camino. Así pues, el Bushido es el camino de los guerreros. Y esto es lo que comienza a dar sustento a los que conoceremos como los samuráis. Si uno toma alguna arte marcial, el karate do, el kendo, el judo, inclusive el taekwondo, que es coreano, pero ese do, que proviene de China, significa camino, el camino del karate, el camino del judo. Es muy importante que tengamos en mente este vocablo, porque si vamos a hablar de Reiki, Reikido sería una manera de referirse al camino el camino que nos conduce a la enseñanza y la comprensión del Reiki. Creo que no se usa, ustedes sabrán mejor que yo, pero no sería incorrecto referirse a la práctica y la enseñanza del Reiki como un camino propio. Todo esto se está formando en la era Heian. Esta familia Minamoto, al derrotar a los demás, cambia la capital de Japón de Kioto, donde estaba antes, a una ciudad más cercana a lo que es ahora Tokio, que se conoce como Kamakura. Entonces comienza propiamente el periodo Kamakura, que es un periodo muy diferente del anterior. Es un periodo donde ya la cultura samurái se empieza a establecer como la cultura dominante. Les decía yo del Bushido. El Bushido es un código de valores que comparten los guerreros japoneses, y la cosa se complica mucho más porque el Bushido explica que para ser miembro de la estirpe de la clase samurái, no cualquiera puede serlo. Hay que seguir pasos específicos donde pues tenían que aprenderse técnicas de combate
aquí se empiezan a formar también propiamente las artes marciales japonesas, la arquería, el uso del sable, el iaido. Todas estas artes marciales japonesas son producto del periodo Kamakura, que es un periodo básicamente guerrero. Y, repito, el Bushido como la gran aportación de los guerreros de aquel tiempo. El Bushido amalgama otra vez, igual que como se dio en un periodo anterior, amalgama elementos propiamente del confucianismo, del budismo y del animismo japonés, que ya tiene un nombre. Ahora sí se llama Shinto. Shinto, el to es también do, Shindo, es el mismo carácter chino. Shin significa espíritu, do, camino. El camino de los espíritus es el Shinto o Shindo. Entonces, todo esto se conjunta dentro del conocimiento guerrero del Bushido y se tipifica, se esclarece, se codifica, porque en este manual de trabajo de los guerreros antiguos se estipula claramente que el guerrero tiene que apreciar la vida. Pues, recordemos que este es un elemento que proviene del budismo, pero hay un elemento más elaborado. El budismo ya no es el budismo que proviene de la India y que se establece en China, sino es un budismo más acendrado, el budismo zen, que tiene concepciones ya más particulares. Es apreciación de la vida, pero en todas sus manifestaciones. Es un arte, inclusive. El confucianismo ya no es el confucianismo propiamente de China. En China, el confucianismo proviene de Confucio, desde luego, pero en China tiene otra vertiente, le da mucho valor a la educación de la nación china. Los mandarines chinos eran gente preparada, educada para gobernar. En cambio, los japoneses al confucianismo, sobre todo en el periodo Kamakura, los guerreros japoneses asumen que el confucianismo, que las enseñanzas de Confucio son para establecer un orden jerárquico donde ellos, los guerreros, los bushi, y eventualmente samurái, serán los que pongan orden a la sociedad, los que establezcan las disciplinas de operación en toda la sociedad japonesa. Entonces, en este vuelo de pájaro que estamos haciendo en este momento de lo que es la formación nacional de Japón, lo que vemos así en síntesis es que los asentamientos japoneses tienen elementos que provienen probablemente de la Polinesia y del sureste de Asia y que se amalgaman con asentamientos que provienen de Corea y de China, se fusionan. Dos, las enseñanzas y creencias propiamente naturales de Japón también asumen e integran enseñanzas que provienen de China, básicamente, y de la India. Si sabemos que el budismo proviene originalmente, se establece en la India y cruza por China. Y tres, vemos que la nación pasa de ser una nación con vocación hacia la armonía, hacia la paz, a ser una nación con vocación hacia la guerra y hacia el aprendizaje y enseñanza de lo que es hacer la guerra, que es propiamente los samuráis. Bueno, vámonos a la lámina que sigue, porque es el siguiente periodo que me importa ver. Hay todavía una serie de cosas que van pasando, no quise detenerme más, pero hacia el siglo XVII de nuestra era comienzan a pasar una serie de cosas. Los guerreros japoneses ya evolucionaron para ese momento. Ya el código Bushido es un código que tiene incluso todavía más elementos.
uno ve, por ejemplo, los tratados que había sobre cómo no solamente elaborar un sable japonés, cómo fabricar un sable japonés que sigue una técnica propia, sino el culto del sable que tiene que tener el guerrero. O sea, el sable se convierte para el guerrero en parte de su espíritu, de su forma de ser y de hacer. Y aquí está el otro elemento, el elemento shintoísta, la idea de que el sable contiene el espíritu del guerrero, tiene un elemento shintoísta. Entonces, vean ustedes cómo se amalgama todo en para la época, el periodo Edo, todo esto ya es algo mucho más elaborado. Y hay una literatura, inclusive samurái, ya se habla de samuráis, y no sé si el público que nos escucha conocerá un libro escrito por un guerrero que se llamaba Musashi. Este guerrero Musashi escribió un libro que se llama El libro de los 5 anillos. Y lo que dice Musashi, grosso modo, es que el guerrero tiene que aprender a circundar las realidades. Por eso los 5 anillos. Penetrar los 5 anillos, como si fueran bastiones o fortalezas que el guerrero tiene que saber superar hasta llegar al centro de estos anillos. Entonces, esta idea de que para poder llegar al centro de las cosas hay que pasar por las periferias y luchar por quitar barreras, quitar murallas, hasta llegar al corazón, el corazón de todo, el kokoro, le dicen los japoneses, es lo que está en el centro de todo. Esto opera para un campo de batalla, desde luego, pero también para la batalla que se hace consigo mismos, con la persona misma. O sea, nosotros libramos una batalla en nuestras vidas que va desde lo exterior hacia lo interior. Entonces, Musashi tiene elementos muy interesantes porque eso que él plantea como el camino del guerrero también es un camino que se puede aplicar a los negocios. Por ejemplo, un hombre de negocios, los japoneses en los negocios, aún en tiempos actuales, asumen que antes de llegar al centro de las cosas hay que ir circundando todo, rompiendo barreras, anillos que están en torno a las periferias, y que esto toma tiempo. Esta forma de pensar que estableció Musashi en la época Edo, el periodo Edo, prevalece, está presente todavía en los hombres de negocios japoneses. Por eso muchas veces los empresarios occidentales no llegan a entender muy bien cómo se hacen los negocios con Japón. Inclusive se desesperan con eso, porque los japoneses lo que hacen es, primero, ir rompiendo barreras externas hasta que llegan al centro de las cosas. ¿Y qué es el centro? Pues justamente el negocio mismo. Pero lo primero es lo externo, derribar lo externo. Muchas veces nuestros hombres de negocios piensan que hay que ir a cerrar un trato directamente, se quieren ir al centro del tema y se topan con este problema que los japoneses no piensan así. Bueno, pues todo esto es parte del pensamiento samurái, del bushido, que, repito, para el periodo Edo ya es un pensamiento más elaborado. Ya distingue una sociedad estamental, una sociedad donde el emperador está a la cabeza, pero el emperador es una figura simbólica. El emperador, para el Japón de entonces, es una figura que simboliza a Japón, simboliza a lo que es la nación japonesa. Sin embargo, los que dominan y establecen y le dan orden y disciplina a la sociedad son los samuráis, son los guerreros. Ellos asumen que son ellos los que tienen el mandato del emperador para gobernar en nombre de él. Y encima de toda esta clase guerrera está el shogun.
El shogun, ustedes quizá han escuchado este vocablo, porque hay novelas, hay una novela de Clavel sobre el shogun, hay inclusive una serie que se hizo en torno al shogun. El shogun no es otra cosa más que el general de generales, es el samurái mayor, es el hombre que dicta lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer en la sociedad japonesa en nombre del emperador. Uno diría, bueno, ¿y el emperador entonces dónde estaba, no? El emperador permanece en Kioto. Después del periodo Kamakura, hay un cambio de capital de Kamakura a Tokio, al actual Tokio, que en la antigüedad se conocía como Edo. No se decía Tokio. Tokio es un término que se utilizó mucho después, pero en la antigüedad se conocía como Edo. Ahí se establece el shogun. El shogunato se establece en Tokio y devuelven al emperador a su casa imperial en Kioto, la casa que tenían desde la época Heian, desde la antigüedad. Lo encierran ahí en un palacio enorme, precioso. Su labor es ser única y exclusivamente el símbolo de Japón. Tiene su corte, se dedica el emperador allá en Kioto al cultivo de la belleza, la apreciación, la comprensión de la belleza, a la meditación, a otras cosas, mientras deja que el shogun y los samuráis gobiernen en nombre de él, ¿no? Entonces, en esta pirámide de la época del periodo Edo, vemos que los samuráis están a la cabeza, por debajo de ellos está la clase campesina. Por debajo de los campesinos están los artesanos y por debajo de todos, en la base de la pirámide, están los comerciantes. Nótese, esto es muy interesante, porque los guerreros están a la cabeza, a diferencia de China. En China, los que están a la cabeza de la pirámide social son los mandarines, o sea, gente educada, gente formada para gobernar. En Japón no es así. En Japón son los samuráis. Pero por debajo de los samuráis, los campesinos tienen un valor incluso superior al que pueden tener los comerciantes. ¿Por qué esto? Porque la sociedad japonesa aprecia el trabajo, la labor del campesino, que produce el alimento. Entonces también se empieza a dar una cultura campesina japonesa. Así como hay el código del samurái, el código Bushido, también hay un código del campesino. O sea, el campesino tiene que saber apreciar y leer los tiempos. O sea, apreciar, por ejemplo, los cambios de estaciones, de primavera a verano, de verano a otoño, de otoño a invierno. Esto es lo que tiene que saber hacer el campesino. Tiene que saber que en cada una de estas estaciones, y vaya que en Japón las estaciones están muy definidas, bueno, en cada una de estas estaciones él tiene un papel significativo. Hay periodos de siembra, pero periodos de cosecha. Hay periodos en los cuales el campesino tiene que esperar a que los dioses o los númenes o los espíritus hagan lo propio. Y ahí está el elemento también Shinto. O sea, existe una espiritualidad que está operando a favor de los campesinos. Hay momentos también terribles, ¿no? Como puede haber sequías, inundaciones, tifones, etcétera, que echan a perder la siembra. Bueno, ¿qué significa? ¿Cómo lo leen los campesinos? Lo leen como manifestaciones de espíritus que están en lucha, a su vez, y que están imponiendo su ley, ¿no? Si hay un tifón que acaba con la cosecha, si hay una plaga que se impone en Japón, quiere decir que ciertos espíritus se están manifestando y están de alguna manera castigando a los campesinos. Por lo tanto, hay que hacer un cambio, hay que darle giros a las cosas. Todos los campesinos son los que aprenden a leer los cambios el movimiento de los vientos, vamos a decirlo así. Inclusive la manera de
de operar de los campesinos es de acuerdo a cómo operan los vientos. Me explico en esto. Sobre todo los japoneses piensan, estos grupos humanos piensan que nada es estático, que todo está en movimiento, que todo cambia. Esto también tiene su fundamento en el taoísmo chino. Bueno, todo cambia y estos cambios, la sabiduría del campesino estriba en saber entender el valor de los cambios. Bueno, como pueden ver ustedes entonces, el samurái le da en la pirámide social un valor especial a los campesinos. Pero por debajo de los campesinos están los artesanos. ¿Qué son los artesanos? Los artesanos son gente que elabora cerámica, hace las katana, los sables samurái. Ellos son los que reciben el mandato que viene de arriba del samurái para que elaboren los utensilios y toda la alfarería y todo lo necesario para vivir bien. ¿Por qué están por debajo los campesinos? Porque se le da mucho valor a quien da de comer, a quien provee el alimento, y después se le da un valor a quienes elaboran los utensilios, los recipientes donde se coloca el alimento. Pero no quiere decir que los artesanos sean menos, simplemente tienen otro papel social a desempeñar. Y les decía yo, para asombro de todos, sobre todo si comparamos con las culturas, las civilizaciones occidentales, los comerciantes son la clase más baja de la sociedad, de la pirámide social del periodo Edo. Pues los comerciantes se dedicaban a eso, a comerciar, a producir cosas que intercambiaban por dinero, por oro, plata, por valores de otra naturaleza. Se les despreciaba porque una sociedad que empieza a ser fundamentalmente budista aprecia más, y miren, los samuráis lo asumen muy bien, aprecia más lo que es inmaterial, lo que es espiritual, y menos lo que es material, el dinero, el lucro, los lujos, los valores, son de la clase comerciante, ¿no? Ellos que se ensucien las manos con dinero, que es algo pues no aceptable en esta sociedad, ¿no? Todos los comerciantes se dedican a hacer dinero y también hacen su propio código de trabajo, su código de valores, generan su propia literatura, sus propias artes. Hay ciudades en Japón, como Osaka, que básicamente son ciudades de comerciantes. Si hemos de establecer una comparación con Occidente, es como los burgos en Occidente y los burgueses que vienen de los burgos, que son comerciantes en su origen y luego pasan a ser industriales y se convierten después en los dominantes de las sociedades occidentales. Bueno, los comerciantes en la época Tokugawa estaban circunscritos a ciertas zonas. ¿A qué se dedicaban? Decía yo. Bueno, pues producían sake, por ejemplo. El sake era una bebida que lo mismo se apreciaba en las altas esferas como una bebida dotada de espiritualidad. Y era eso, pero también podía ser la bebida embriagante que nos hacía perder nuestro control. Entonces, los comerciantes no les importaba cuál era el destino de la bebida. Lo que les importaba sobre todo era que se consumiera la bebida porque eso los enriquecía. La riqueza, el valor entendido desde el punto de vista material, es el valor de los comerciantes. Entonces, por eso están hasta abajo de la pirámide. Esta es la pirámide social del periodo Edo, pero hay todavía una clase o una subclase que son los parias de la sociedad japonesa. Nótese, los parias son aquellos que no llegan a ser ni campesinos, ni comerciantes, son
gente incluso castigada por la sociedad, recluida en ciertas zonas, porque su labor es tan mundana, tan sucia, que no merecen un lugar dentro de la pirámide social. Entonces se les circunscribía a ciertos distritos donde ahí podían hacer lo suyo. Lo más sucio que podían hacer los parias, que se conocía como, se les llamaba etas, los eta, era trabajar la carne. ¿eh? La carne de res, la carne de puerco, destazar un animal y comérselo y utilizar incluso las pieles, trabajar las pieles, eso era dentro de esta visión social lo más asqueroso que podía haber. ¿no? A los parias, a los eta, les tocaba, por ejemplo, cargar con los cadáveres humanos para su incineración. Eso lo tenían que hacer ellos, que no alcanzaban a ser ni siquiera miembros de una sociedad. Eran lo más despreciable de la sociedad. Entonces, este es una clase y es un tema que a veces los propios japoneses de ahora no suelen abordar con mucha seguridad porque lo ven como una vergüenza histórica haber tenido una clase de esta naturaleza. Pero no lo es si vemos que en otras sociedades también existían este tipo de personajes con otras características, pero existían. Y no nos vayamos más lejos. En el México colonial existían grupos sociales que eran totalmente marginados, ¿no? de la sociedad. Entonces, pues no era muy diferente Japón en este sentido. Otro grupo marginado, no inserto dentro de la pirámide que controlaban los samuráis, eran los religiosos, los bonzo, los monjes budistas que tenían su propia forma de operar. Como no los podían insertar en la pirámide social, los dejaban a un lado. No eran parias, no era gente despreciable, pero tampoco era gente apreciable. Veamos eso. O sea, los religiosos son gente que está recluida en sus monasterios, meditando, invocando incluso valores propios de su visión, y se les respeta, pero son ajenos a la sociedad. Inclusive muchos samurái, el propio Musashi, en su libro de Los 5 Anillos, habla de que él dejó un día las armas, decidió dejar de ser samurái y se metió de religioso, se metió a un monasterio para aprender el budismo que se enseñaba en los monasterios. Entonces, los religiosos tienen un lugar aparte. Hay en la historia de Japón religiosos que aprenden el culto de las armas también, y que hacen la guerra en algunos actos, en algunos momentos. Bueno, pero son los menos. Son gente más bien, el religioso clásico que nosotros vemos, inclusive hay todo un estereotipo de este tipo de esta clase de monjes zen que están meditando. Bueno, son estos, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama sociedad estamental Tokugawa? Los Tokugawa es una de las familias japonesas que después de combatir a los demás, logra establecerse como la familia dominante y logra el primer Tokugawa, que se llama Tokugawa Ieyasu. Bueno, ese Tokugawa asume la conducción de la nación por mandato del emperador. O sea, se convierte en shogun, el shogun Tokugawa. Tokugawa es el que establece esta pirámide social y establece una serie de normas de control interno que serán formativas del Japón actual. Entonces, Tokugawa. Tengo que decir que en este momento
estamos entre 1603 y 1868, hay una incursión externa, que es la de llegan los portugueses, que son comerciantes. Los portugueses comerciantes llegan a Japón, a Zipango, porque existía ya para entonces una visión idílica de Japón, una nación de riquezas inconmensurables, se dice. No era del todo cierto, pero sabía mucho la leyenda. Todos los portugueses llegan a Japón con la idea de comerciar con los japoneses. Y se encuentra con esta sociedad donde los comerciantes o el interés por comerciar es algo marginal y despreciado hasta cierto punto, ¿no? Entonces llegan los portugueses, y detrás de los portugueses llegan los españoles también, que, como sabemos, estaban en lucha con los portugueses por tratar de dominar esferas del mundo, ¿no? Ya los españoles se habían establecido en México, en Nueva España, en el virreinato del Perú, pero los portugueses ya dominaban Brasil y algunas zonas de África, ¿no? De Mozambique, o sea, puntos importantes en la India, por ejemplo, estaba Goa, que era un bastión de los portugueses, que eran bastiones importantes para el aprovisionamiento de sus naves y para establecer comercio con otros grupos humanos. Bueno, cuando llegan estos dos grupos, que son los portugueses y los españoles, al Japón de la época Tokugawa, del periodo Edo, no solo llegan con el afán de comerciar. Al lado de los comerciantes, de los navegantes, llegan también los frailes católicos, los frailes que traen su propia visión de las cosas y cuya misión no es otra que la de convertir a los nativos hacia la religión católica. Esta es su vocación. Ellos no vienen a comerciar, eso lo dejan para los que se dedican a eso. Ellos vienen con el propósito de convertir a los japoneses hacia las creencias propias del catolicismo, cuya cabeza no está en Japón, desde luego, está en el Vaticano, ¿no? Es el Papa. Entonces, ustedes imagínense, cuando llegan los religiosos católicos a Japón y se encuentran con los religiosos budistas que están en sus monasterios, bueno, allí hay un choque de visiones muy interesante, inclusive hay testimonios donde están dialogando las dos partes, y los religiosos budistas ponen en jaque realmente a los franciscanos y jesuitas. Los jesuitas son los primeros que llegan a Japón y se establecen. Son muy hábiles los jesuitas porque se dan cuenta de esta pirámide social, se dan cuenta de que es una sociedad estamental donde los samuráis son los dominantes, donde la sociedad hace lo que dicen los samuráis. Todos los jesuitas lo que hacen es ir a convertir primero a los samuráis, a los feudos, a los señores feudales que eran samuráis, y de ser posible incluso al shogun Tokugawa, convertirlo para la causa que ellos encabezan. Sin embargo, cuando llegan los franciscanos, ellos llegan con su misión mendigante, que son la idea de convertir al pueblo, ¿no? La idea está de que es el pueblo el que al que hay que convertir, son las masas, preferentemente. Entonces llegan los religiosos franciscanos, básicamente franciscanos, y tratan de convertir a los parias. Es el pueblo más marginado de la sociedad japonesa. Entonces van a predicar entre los parias japoneses, van a predicar entre los comerciantes, hasta cierto punto, los artesanos, campesinos, pero tratan de convertir de abajo para arriba a los japoneses, mientras que los jesuitas siguen una estrategia al revés, ¿no? De arriba para abajo. Aquí se enfrentan entonces dos órdenes cuyos fines eran los mismos, era convertir a la sociedad hacia la causa del Papa en el Vaticano, pero se enfrentan a la voluntad del shogun Tokugawa. El shogun Tokugawa se da cuenta, Tokugawa Ieyasu fue el fundador de la dinastía Tokugawa,
pero su hijo es el que se da cuenta cuando asume el mando de que, caray, estos frailecitos que vienen de Occidente no vienen con una misión altruista, bondadosa, ¿no? Están moviendo el tapete, como se dice comúnmente. Entonces se convierten en un peligro para su dominio como shogun. Y ahí es donde se dan los primeros sacrificios de católicos, frailes y conversos, inclusive, que se habían convertido. Imagínense ustedes cuando llegan los frailes mendigantes con huaraches. Inclusive este término, entre paréntesis, huarache, viene de Japón. Eso no se sabe. En Japón se le llamaba waraji. Y aquí se les llamó huaraches. Bueno, bien descalzos algunos de ellos a predicar entre los parias, entre los eta japoneses, y a decirles que hay una manera de salvar sus almas, que es entregarse a Dios. Entonces la salvación vendrá después de la muerte. Todo esto que tiene el catolicismo de aquellos años lo asumen perfectamente bien los parias, los eta, y son los primeros que se convierten al catolicismo. Bien, pensemos bien cómo se veía esto desde los estamentos superiores y desde la clase samurái. Esto es perfectamente corrosivo, ¿no? Estaba alterando el orden establecido de pe a pa y no podía tolerarse. Simplemente era intolerable. Por eso mismo se da entre los primeros sacrificados, crucificados, o sea, si querían la cruz, los crucifican. Está San Felipe de Jesús, el fraile mexicano que viene de Nueva España, va a las Filipinas, allá se establece, hace su prédica, pero luego por azares del destino acaba en Japón, hay un naufragio, acaba en Japón, y junto con otros franciscanos se dedica a evangelizar entre las clases más bajas de Japón. Doctor, pudiéramos hacer un alto para entrar después a ese periodo de Meiji y al periodo del Shinto. ¿Le parece bien? De acuerdo. Sí, permítame tantito.